Aleluya, qué bendición, amados hermanos, que nos dejan entrar hasta la comodidad de su casa. Me siento muy bendecido de que este día viernes podamos reunirnos una vez más acá en el aposento alto y hasta donde llegue esta transmisión. De verdad, quiero decirte una vez más que eres un valiente, eres una valiente de Dios porque buscas del Señor. En estos tiempos, hermano, tan atípicos que estamos viviendo, ¿verdad? Donde sabemos que lo que le espera al mundo no es algo bueno, más a los hijos de Dios sí. Entonces te felicito, te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, lápices o lapiceros de colores para que puedas anotar lo que vamos a compartir en este día. También si tienes alguna petición de oración, haznosla llegar a nuestro chat o por medio del Facebook para poder estar orando al final de la transmisión. También quiero invitarte a que hagamos evangelismo virtual. ¿Cómo así, pastor? Sí, ya te lo he explicado, pero por si hay alguien nuevo que nos está viendo, ¿cómo podemos hacer el evangelismo virtual? Compartiendo esta transmisión en tus redes. Si tú le das share en tus redes sociales, tú puedes ser parte de que el evangelio del Señor Jesucristo camine y se mueva y llegue a lugares que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Así es de que te invito para que con libertad, sin temor y sin vergüenza lo compartas en tus redes. La mayoría no comparte cosas cristianas en sus redes, pero nosotros los cristianos hagamos la diferencia. Así es de que te invito para que esta enseñanza pueda llegar a los corazones de muchos, amén. Y quiero hacer una oración para dedicar este tiempo y este espacio que el Señor nos permite. Padre, te doy gracias porque permites que nos reunamos, permites que compartamos tu palabra. Te suplico, Señor, que hasta donde llegue esta transmisión, tu Espíritu Santo pueda tomarla, las palabras, sembrarlas en el corazón de tu pueblo, Señor, para que entonces venga un crecimiento, un desarrollo, Señor, un cambio, y que este cambio sea permanente y efectivo en aquellos que la reciben y lo escuchan, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que se nos está yendo ya esta, pudiéramos decir, primer semana del 2021, ¿verdad? Uh-huh. Prácticamente ya solo nos quedan, 51 semanas. Y como va el tiempo tan rápido, aprovechémoslo bien. Aprovechemos bien el tiempo. El tiempo que estamos en casa, en familia, aprovechémoslo al máximo, ¿verdad? Así es de que, como es un tema familiar, nuestro altar familiar de todos los días viernes, ¿verdad? Yo quiero compartirle un tema al que le puse por nombre recuperación familiar. Sabemos que en este año 2021 nuestro apóstol, nuestro padre espiritual, proclamó por el Espíritu Santo el año de la recuperación. Mire qué esperanza la que hay en esta proclama, porque el año pasado, hermanos, se perdieron empleos, se perdió dinero, se perdieron vidas, muchos perdieron la esperanza, pero este año de la recuperación, el Señor, hermano, nos va a devolver las cosas que se habían perdido. Si tú lo crees, si tú lo recibes, ¿verdad? Entonces, quiero entonces, por principio, ¿verdad?, hablar de que cuando se dice recuperar, ¿verdad?, rápido tiene uno que pensar que es porque se ha perdido algo, ¿verdad? Lo voy a recuperar porque se había perdido algo. Nosotros no podemos recuperar algo si nosotros no lo teníamos antes. Y le voy a poner un ejemplo. Bartimeo el ciego, cuando el Señor Jesús se le aparece y le dice, ¿qué quieres que te haga?, le dijo el Señor Jesús. Y Bartimeo le dijo que recupere la vista. Que recupere la vista. Fíjese qué interesante, quiere decir que Bartimeo no nació ciego, se quedó ciego. Yo esto ya lo he explicado en otras oportunidades, pero quiero que vean entonces el principio. Recuperar es porque teníamos algo y lo perdimos. Puede ser esto un trabajo, puede ser una oportunidad, puede ser la salud, puede ser, no sé, tantas cosas, pero que el Señor en este año nos abrió una puerta dimensional espiritual para que todas las cosas que se habían perdido
las empezamos a recuperar. Pero sí quiero decirte que no solamente es este año 2021, sino que este año 2021 se abrió la puerta y continúa hasta que el Señor Jesucristo venga. Por eso es de que el profeta Joel dijo: yo voy a recuperar, les voy a devolver los años perdidos. Entonces este año es el año puerta donde se abrió esta oportunidad, esta bendición, así es que la tenemos que aprovechar. Entonces por eso le decía, este es el tiempo en el que el Señor va a bendecir a las familias y hará que recuperen lo perdido. Ahora, en el entorno familiar se han perdido muchas cosas. Yo quiero hablarle algunas que espero que me dé tiempo de hablárselas todas, las que tengo en el tintero para el tema de hoy, ¿verdad? Pero no me estoy refiriendo tanto personalmente, que claro, personalmente vamos a recuperar muchas cosas, pero me refiero familiarmente, en la familia, en el núcleo familiar. Entonces, mire, si hay una familia sana, hay una familia fortalecida por el Señor, va a haber un pueblo fuerte en el Señor que no se deja llevar por cualquier viento de doctrina, por cualquier circunstancia externa. Pero si la familia es débil, si la familia no es fuerte en el espíritu, va a ser llevado por cualquier viento, ¿verdad? Y cualquier cosa lo va a mover. Por eso tú y yo como hijos de Dios tenemos que aprender a estar parados en la roca firme, en el fundamento principal que es el Señor Jesucristo. Ok, bueno, entonces quiero entrar en detalle y quiero que me acompañe a Lucas capítulo 15, verso 24. Yo le puse por título a la recuperación de los hijos. Mire qué precioso, qué promesa esta más preciosa. Porque de seguro que habrán algunas familias que quizás han perdido a sus hijos. Me refiero a que tal vez los hijos se han alejado del Señor y hay una promesa para ellos de que los vamos a recuperar, se van a recuperar los hijos, ¿verdad? Claro, entiendo también que posiblemente familias han perdido a sus hijos literales, pero en Cristo Jesús se siembra algo mortal y va a levantarse algo inmortal. Entonces hay ganancia. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, claro, yo no estoy diciendo que no duela, que el Señor fortalezca las vidas que tal vez haya, o las familias que hayan tenido esta pérdida, y que el Espíritu Santo de Dios les ayude y les auxilie. Quiero centrarme tanto en una enseñanza espiritual, ¿verdad? En este aspecto, la recuperación de los hijos. Entonces tal vez hay hijos que se han alejado del Señor, se han alejado completamente de la familia, ¿verdad? Porque están ellos vendados, están ellos cegados espiritualmente y tal vez no han sabido distinguir que se han alejado y que se han alejado del Señor. Eso es lo peor. Tal vez tus hijos crecieron oyéndote a ti predicar, o quizás tú los llevabas de la mano cuando eran pequeñitos a la iglesia, siempre estuvieron en contacto con la palabra, pero cuando ellos ya crecieron un poco y se hicieron a la edad de que ya no son hijos pequeños, ya tomaron una decisión y tomaron una decisión mala. Entonces Lucas capítulo 15 verso 24 dice: porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces note que aquí están los dos ejemplos. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ya no me quiero centrar tanto en la muerte física, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y volvimos a la vida, recuperamos la vida. ¿Cómo? Al creer en Jesucristo. Entonces, para volver a tener la vida hay que aceptar a Jesucristo o reconciliarse con el Señor. Entonces, la recuperación de los hijos va sobre este sentido de que entonces los hijos van a reconciliarse con el Señor, van a recuperar la vida, andaban perdidos y han sido hallados. Yo le puse los colores acá porque a eso es en lo que yo me quiero centrar, perdido y hallado.
Lucas capítulo 15 y verso 32 dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, dice, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Mire, lo vuelve a repetir el padre, ¿verdad? 2 veces lo repite el padre y le dice, estaba muerto, ¿verdad? La primera es cuando se recupera el hijo, y la segunda es cuando el hijo mayor estaba, si lo queremos ver desde este ángulo, celoso, ¿verdad? Celoso de lo que estaba pasando y resentido porque el otro se había ido y había desperdiciado todo. Bueno, yo siempre he dicho que tenía razón de estar así, pero no razón de reaccionar así. Porque él estaba en la casa del Padre, él podía disfrutar. Hay muchos que estando en la casa del Padre, es decir, en la casa de la abundancia, estando en la casa de bendición, no la disfrutan. No disfrutan. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior. En este caso aquí, el hermano del hijo pródigo estaba resentido, estaba amargado. La amargura evita que se pueda disfrutar. Ahora fíjese. Entonces, la recuperación de los hijos que se han perdido, se van a hallar. Ahora, yo quiero que veamos la palabra perdido. En el griego se dice apolumi. Y esta palabra lo que significa es destruir completamente. Quiere decir de que el padre estaba describiendo al hijo. Mi hijo estaba completamente destruido. Quizás al padre le llegaban noticias de cómo estaba su hijo. ¿Sabe qué es interesante? Que el padre no fue a buscar al hijo que se fue. ¿No le parece a usted extraño? El pastor va a buscar la oveja perdida, el hijo no. La oveja que se descarría. Los que han alcanzado la talla de hijos, no. Ellos solitos toman su rumbo cuando se van y el Señor les tiene preparada una posilga para hacerlos entrar en razón. Y que la posilga es el último paréntesis de misericordia de Dios. Si en la posilga el hijo pródigo no hubiera reaccionado, ahí se hubiera quedado. Entonces, apolumi significa destruir completamente. Mire cómo el enemigo, que el Señor los reprenda en esta hora, quiere destruir la familia, porque aquí el hogar estaba siendo desintegrado. No, para empezar, en la parábola del hijo pródigo no se menciona a la mamá, no se sabe, no sé por qué razón no se menciona. Estaba solo el papá y los 2 hijos, uno mayor y uno menor. El menor se va y el mayor se queda amargado. O sea que la familia se estaba destruyendo. Pero entonces, la recuperación de los hijos que se han perdido. Porque el padre tanto recibe al hijo pródigo que se fue, como exhorta al hijo mayor que estaba en casa. Y le dice, hijo, pero si tú estás aquí conmigo, tú pudieras haber hecho lo que tú quisieras, pudieras haber tomado y haber hecho una fiesta para ti, lo hubieras podido hacer. Era lo que le decía, de que muchos estando en la misma presencia de Dios, no disfrutan. ¿Por qué? Porque hay amargura en el corazón. Entonces debemos de cuidar de que no haya amargura en nuestro corazón. También esta palabra perdido o apolumi significa matar. Oh, hermano, qué increíble. Perdido significa destruir completamente, pero también significa matar. Y eso es lo que el enemigo quiere. Le vuelvo a repetir. Agarra individualmente para destruir familias y destruye familias, el enemigo, para destruir congregaciones. Y después se destruye congregaciones, destruye sociedades. Al destruir sociedades puede destruir países completos, desestabilización completa. Por eso es que hay lugares, hermanos, donde pareciera película de ciencia ficción, las calles destruidas, carros quemados por todos lados,
Pero es la triste realidad. ¿Por qué? Porque las sociedades, porque los países, porque las sociedades, las congregaciones, las familias, las personas nunca han querido tener un encuentro con Dios, o lo han rechazado o se han alejado de Dios. Pero como este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de promesa, es un tiempo de avivamiento, de esperanza, el año de la recuperación, vamos a recuperar todas las cosas. Pero pastor, ¿qué cosas? Bueno, si tú no sabes qué cosas, no las vas a recuperar tampoco. Por eso tú tienes que examinarte y escudriñarte en tu familia, qué han dejado de hacer que antes lo hacían. Ok, pero mira esta palabra, hallado, esta palabra, hermano, me gustó. Viene del griego eurisco, y esta palabra eurisco significa hallarse uno mismo. Qué interesantísimo. Porque el padre estaba diciendo, estaba muerto, y estaba perdido, y ha sido hallado. Estaba completamente destruido, y se halló a sí mismo. Oh, hermano, yo espero que esta pandemia a todos nosotros nos haya ayudado para hallarnos a nosotros mismos, para que ya no tengamos el mismo pensamiento de antes, las mismas intenciones de antes, y que hayamos cambiado, que hayamos crecido, que hayamos madurado. Porque imagínate, si antes de la pandemia no buscabas, y en la pandemia no buscabas, de seguro que entonces te enfriaste por completo. Pero los que nos están viendo, los que nos están escuchando, hasta donde llegamos, para todos es la palabra, para nosotros inclusive, para que no nos dejemos matar, no nos dejemos destruir, sino que nos encontremos a nosotros mismos. Mire, muchos llegan hasta este nivel, como les decía, la posilga no es para destruir. Es horrenda la posilga, pero la posilga no es para destruir. La posilga es, fíjese, la posilga es la última muestra o la última demostración de misericordia de parte de Dios. Porque ahí estaba el hijo pródigo deseando comer las algarrobas de los cerdos. No las comió, las deseaba comer. Y yo le he enseñado que las algarrobas son unas vainas que cuando están verdes, pero cuando se ponen oscuras, son venenosas. Son venenosas. ¿Cómo se quería comer eso? Pero ok, bueno, no estoy hablando de eso. Entonces, hallarse a uno mismo, pero miren lo que significa proveer. Proveer. Proveer, ¿cómo así? Yo le preguntaba al Señor, hallarse a uno mismo, a veces la entiendo, pero proveer. Entonces, si lo ponemos en el verso, ahora, mi hijo estaba perdido y ahora me lo proveyeron. Oh, mire qué regalo más precioso del papá, o para el papá. Porque él daba por completamente destruido a su hijo, y que se lo dieron como provisión, se lo devolvieron. Y déjeme decirle que se lo devolvieron cambiado. Se lo devolvieron cambiado. Por eso sintámonos por dichosos que nosotros o nuestros hijos de repente hayan pasado por alguna circunstancia que les haya enseñado. Por ejemplo, esta circunstancia que estamos viviendo a muchos les tuvo que haber enseñado. Allá no, hermano, ser tan tibios, tan apáticos en lo espiritual. Es que, hermano, el que no se prendió fuego, espiritualmente hablando estoy, ¿verdad? El que no se encendió la llama dentro de su corazón, ahora, nada lo va a prender entonces. Nada. Por eso es de que debemos de suplicarle al Señor que lo que se haya perdido en la familia, en este caso estamos hablando de los hijos, tal vez los hijos que estén alejados, que el Espíritu Santo los traiga con lazos de amor. Y pedimos así, Señor, si tal vez hay padres que nos están viendo que sus hijos están alejados del Señor, por favor atráelos, pero con lazos de amor, con lazos de misericordia, Señor. Padre, tú sabrás si tienes la posilga, pero entendemos que la posilga es la demostración máxima de amor para que regresen, Señor. Solo tráelos con lazos de amor, Señor, por favor, hasta que queden bien establecidos en la casa una vez más, Señor. Te lo pido en el
el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya, amén. Y amén. Creámoslo, que el Señor lo va a hacer, va a recuperar los hijos que se hayan perdido. Ok, quiero que vayamos un poquito porque el tiempo sí nos avanza siempre, ¿verdad? Fíjese, mire, le va a gustar. Éxodo capítulo 1 y verso 21. Dice, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Mire, esto lo tenemos que explicar. Porque, ¿qué era lo que se había perdido aquí en esta sociedad? Entonces recuerda que la orden, la instrucción del faraón era, el pueblo de Israel se estaba multiplicando de tal manera y con tanta rapidez que les dijo a las parteras, cuando nazca una niña la dejan vivir, pero cuando nazca un niño lo matan y lo tiran al río Nilo. ¡Qué orden más desastrosa! Mire, y eso es lo que está pasando ahora. Solo que ahora ya no son solo a los niños, sino que ahora niños y niñas. Hermano, la legalización de la maldad están matando legalmente cientos, miles, millones de niños sin nacer. Los están arrojando como basura al río Nilo para que los depredadores, para que los caimanes feroces, ¿verdad?, se los devoren. Y eso es lo que está pasando en las sociedades. Hermano, no creamos de que porque las sociedades son tan modernas que por eso están aprobando la legalización de la maldad. No, es porque las sociedades están retrocediendo. Y esto sí es de tener temor, aunque nosotros los hijos de Dios debemos de saber que hacia eso va la humanidad, hacia eso va la sociedad. No respetar la vida humana. Hermano, hay lugares, por ejemplo en Europa, hermano, hay en los Netherlands, que les llaman, ¿verdad?, que son sociedades, entre comillas, de las más avanzadas que hay, entre comillas, ¿verdad? Ahí están cabildeando para que pueda abortarse a los 9 meses, un poquito antes, recién empezado los 9 meses, un poquito de los 9 meses, 8 meses, 9 meses. No, esto es terrible, hermano. Yo nací de 7 meses, con mi hermano nació de 6. Hermano, qué cosa más horrenda lo que está pasando en este mundo. Son los gritos del silencio, ¿verdad? Porque en el vientre solo Dios escucha los gritos y el llanto de los bebés. ¡Ah, qué terrible! Así dice el Salmo, mi embrión vieron tus ojos. Ok, pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que se perdió en esta sociedad egipcia? El temor a Dios en familia. Llegaban a las familias, las parteras, y mataban a los niños. Pero dice que les cayó el temor. Les cayó el temor de Dios. Y entonces desobedecieron al faraón. ¡Oh, qué cosa más tremenda! Hermano, y dice, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces el temor de Dios hace prosperar la vida familiar. ¡Qué hermoso esto! Trae prosperidad. Pero si lo queremos ver aquí, fue en lo literal. Se preservaron las vidas, se salvaron. En lo espiritual también. Cuando hay temor en la familia, cuando hay una familia que tiene temor de Dios, se preserva la vida y viene prosperidad sobre ellos. Ahora, pastor, pero ¿cómo puede ser que una familia tenga temor de Dios? Vaya, le voy a poner un ejemplo pequeñito de familias que no tuvieron temor de Dios. Para eso nos vamos a tener que ir al Nuevo Testamento en nuestra mente y en nuestro corazón y recordarnos de aquel pasaje cuando Ananías y Zafira, que eran esposos, era una familia. Dice que ellos tenían un terreno y lo vendieron. Y después llegó Ananías, Ananías, el marido. Pero el esposo y la esposa habían acordado en decir, les vamos a dar X cantidad de todo lo que nos costó y nos vamos a quedar con algo, pero nosotros vamos a decir que estamos dando todo. Desde ese momento
Como dice la Escritura, Satanás, que el Señor los reprenda, los estaba tentando para que hicieran esa tremenda mentira contra el Espíritu Santo. Porque si era de ellos podían haber dicho, bueno, lo vendí en 500, pero les voy a dar 250 y me voy a quedar con 250. Era de ellos, podían haber hecho lo que querían. Pero como ellos querían ser de renombre, que los vieran, que dijeran, wow, le dieron todo, y en realidad no estaban dando nada, quizás hasta esa parte que estaban dando les dolía darla. Entonces llega Ananías. Entonces esta familia perdió el temor del Señor e hizo algo indebido con la ofrenda que presentaron. Mire, cada vez que nos acercamos al altar en las ofrendas, diezmos, primicias, siempre hay muerte alrededor. Porque una ofrenda es figura de muerte. De hecho, cuando nosotros les presentamos la ofrenda, tiene que morir. Porque si no muere, te va a lastimar. Pero ok, bueno, no estamos hablando de eso. Otro día lo podemos explicar mejor. Entonces le dice el apóstol Pedro, ¿pero por qué le mientes al Espíritu Santo? Le dijo. Y usted sabe lo que pasó. Dice, cayó muerto instantáneamente. Hermano, y estaba llevando una ofrenda. Y en lugar de de recibir bendición, se muere. Bueno, después, al rato, a las horas, llega la esposa. Le dice, a ver, el apóstol Pedro ya sabía, ya habían enterrado al marido, ya estaba hasta enterrado. Y le dice, ¿qué pasó así? ¿Vendieron en tanto? Sí. ¿Por qué? Mira, los jóvenes acaban de ir a enterrar a tu marido y a ti te van a llevar también. Cayó muerta en ese instante. Entonces, cuando hay familias que pierden el temor del Señor y hacen este tipo de cosas, pastor, póngame otro ejemplo, porque eso es del dinero y de las ofrendas, y eso me duele, a mí no me gusta. Vale, voy a poner otro ejemplo, pues vayámonos al Antiguo Testamento y vemos el ejemplo de Acán. La instrucción fue, no tomen nada de la ciudad donde vamos a conquistar porque es maldición, es de anatema. Y entonces vino uno de los guerreros, vio su lingote de oro, un manto babilónico y unas monedas de plata. Dijo, ya me hice mi diciembre ahorita en abril. Dijo, entonces agarró las cosas, se las llevó a su tienda de campaña donde vivía, abrió un agujero en la tierra y lo escondió. Entonces, a la siguiente batalla que tuvieron, vencieron a Israel. Entonces dijo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hay pecado en el campamento. Y fíjese pues, no hay nada oculto debajo del sol que no haya de ser manifiesto. Entonces, el Señor le preguntó al Señor, Josué, ¿qué pasa? ¿Por qué está pasando estas cosas? Mira tu campamento, revisa tu campamento porque hay pecado en el campamento. Ahora nuestro campamento es la familia. Debemos de revisar si no hay pecado en el campamento. Aquí, entonces, cuando dice empezaron a indagar, investigar, echar suertes, dice, mira, antes utilizaban el Urim y el Tumim para echar suertes, ¿verdad? Entonces dice que empezaron a echar suertes para ver de dónde procedía esto, y la casualidad que cayó en la tribu de Judá. Bueno, después echaron suertes para ver de qué familia era. Y no me recuerdo el nombre de la familia, y después para ver dentro de esa familia quién, y salió Acán dentro de esa familia. ¿Qué caso? ¿No le parece a usted demasiado casualidad? Acán era de la tribu de Judá. Y entonces ya le dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué nos has hecho esta calamidad? Entonces dice que murió apedreado él, su esposa, sus hijos, sus animales y sus cosas, y apedrearon y después los quemaron. Muerte primera, muerte segunda. ¿Por qué razón? Por desobedecer las órdenes, la instrucción que le había dado el ministro, la instrucción que le había dado su líder, la instrucción que había recibido de parte de Dios, no la quiso obedecer. Entonces aquí podemos decir, la desobediencia, murieron.
De hecho, alguien se preguntará, pero ¿qué tenía que ver esta ciudad? ¿Por qué no tenían que tomar nada? Porque era la primera. Y esa era la primicia, era dedicada para Dios. Todo eso lo tenían que ofrecer a Dios, quemarlo. Okay, por eso es de que Dios es bien delicado con sus cosas. Pero ok, bueno, avancemos un poco más. El temor de Dios, entonces, en esta sociedad de Éxodo 1:21, lo que se había perdido era el temor del Señor, en familia. Pero en las casas de las mujeres hebreas, dice que pasó, y se lo voy a volver a leer, y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, estaba viendo cómo Dios bendecía a las hebreas, porque ellas, dice, y cuando ellas llegaban a ver si ya había nacido el bebé, ya se habían compuesto, dice, no los encontraban, no sabían qué había sido. Que fíjese qué valientes las mujeres hebreas. Entonces, hermano, ellas se dieron cuenta de la bendición que tenían, entonces les cayó el temor a ellas. Entonces no mataron según la instrucción que les habían dado, porque eso era una cosa terrible, terrible. Entonces Él prosperó sus familias. Fíjese cómo va ligado el temor del Señor a la prosperidad familiar. Entonces, Dios quiera que en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros hijos, nuestras hijas, el temor del Señor esté presente. Ahora, porque eso fue, antes de que le contara estos dos ejemplos, ¿qué es el temor del Señor? ¿O qué no era el temor del Señor? Ya le dije, unos le mintieron al Espíritu Santo en sus ofrendas y el otro desobedecieron la instrucción del Señor, y por eso murieron, por eso la desobediencia, ¿verdad? Entonces no había temor. Una persona que no tiene temor es capaz de hacer esas cosas. Pero nosotros supliquémosle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos auxilie para que el temor del Señor siempre esté presente en nuestra familia. Y de hecho es algo que se va a recuperar en este año. Amén. Quiero mire, vayámonos a ver uno más. Jeremías capítulo 31 y verso número 1. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Cuando usted lee todo este capítulo, usted se puede dar cuenta que lo que está diciendo el Señor es que les va a devolver la alegría, les iba a quitar el luto, les iba a dar un manto de alegría en lugar de tristeza, ¿verdad? Por todo lo que habían pasado, cómo habían sido asediados, todo lo que les había sucedido, pero el Señor les había dicho, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Entonces lo que estaba devolviéndole a las familias, ¿verdad? Al decir Israel es a las familias. Amén. Era la alegría, el gozo, la esperanza. Entonces lo que el Señor nos va a devolver, o lo que el Señor le va a devolver a las familias si es que lo perdieron, es la alegría familiar. Amén. Amén. Yo no sé si le ha tocado a usted de repente estar con familias que un rato están alegres y otros están enojados, otros están tristes y otros están bravos. Unos están desesperados y te muerden después, ¿verdad? Porque ya subió de nivel el enojo que tenían. Pero si nosotros nos volvemos al Señor, fíjese, es que eso es lo importante. ¿Por qué puede venir la alegría familiar? Por volverse de corazón a Dios. ¿Quién no, después de haber pasado, sufrido todo lo que pasó Israel, cuando usted lee todo el capítulo se puede dar cuenta, y si usted lee todo el libro de Jeremías, ¿verdad? Que a Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él las profecías las daba llorando, porque él estaba viendo cómo Israel iba a ser destruido, hermano, iba a ser desechado, arrancado, dispersado. Pero también vio cómo el Señor mismo, con su gracia, con su favor, les iba a devolver la alegría. Se iba a guardar un remanente, hermano, para que hubiera alegría en la familia.
Entonces, esto es algo que viene para las casas, para las familias de este tiempo, hermano. Por eso esta proclama del año de la recuperación es tremenda, es preciosa, porque conforme uno la va asimilando, conforme uno la va haciendo suya, esta proclama, uno va entendiendo que sí era necesario. Esto es como cuando usted se da un golpe o se corta, es necesario lavarlo, el dolor, ¿verdad? El dolor que sufrió, pero después le ponen la anestesia y le ponen las vendas, se empieza a recuperar. Eso es lo que está pasando este año. Este año se abrió esa puerta de recuperación, así es de que, hermano, se van a empezar a recuperar las cosas que se perdieron. En este caso yo lo estoy enfocando, haciéndolo con un enfoque a la familia, ¿verdad? Se va a recuperar la alegría familiar, ya no va a haber tanta tristeza, amargura, enojo en los núcleos familiares. Si nosotros hacemos nuestra esta proclama y nos volvemos de todo nuestro corazón a Dios, entonces estoy seguro que como resultado va a venir una alegría. Amén. ¿Quién que se vuelve a Dios no va a estar contento? Mire, pensamos en algunos que se volvieron a Dios. Bueno, les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes se volvieron a Dios? Literalmente, yo lo estoy diciendo literalmente. Por ejemplo, de los 10 leprosos, uno volvió a Jesús. Volvió limpio, volvió contento. Hermano, alegre, había estado siendo humillado, desechado porque era leproso, y de repente el Señor lo limpia. Él no tuvo más que regresar y darle gracias. Volvió al Señor para agradecerle. ¿Quiénes otros volvieron al Señor? Aquel ciego de nacimiento. Lo agarran, ¿verdad? Ustedes saben, el Sanedrín, en el templo, lo humillan y lo sacan del templo. Y de repente se encuentra con el Señor, vuelve al Señor Jesús. ¿Por qué vuelve? Porque el Señor lo había sanado, una vez se habían encontrado, pero como estaba ciego, él no se dio cuenta quién era. Pero vuelve al Señor y le dice, hermano, ese encuentro maravilloso. Le dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Yo soy, le dijo, y se postró y lo adoró, hermano. Entonces, fíjese, gratitud. Vemos primero la gratitud del leproso. Aquí vemos cómo se postra y lo adora el Señor Jesús. Hermano, qué impresionante. Y mire, ¿quién más volvió al Señor Jesús? Dice que estaba el Señor Jesús antes de entrar a Betania, a la casa de Lázaro, y llegó María. Volvió María y se encontró con el Señor Jesús y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y llorando. Lo mismo le había dicho Marta, pero no había provocado lo que provocó cuando María llegó y se lo dijo, hermano, en el espíritu. No te dijo, ¿dónde lo pusiste, hermano? Y levantó a Lázaro de los muertos. Entonces, vemos entonces en uno la gratitud del leproso que volvió a Jesús, el otro que volvió el ciego de nacimiento que se postra, y ahora María en una actitud de rendición total, de adoración total, pero sobre todo de creer quién era Jesús. Estaba convencida de quién era. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Que haya alegría familiar, que nos volvamos de corazón a Dios. Por eso, aquí le hablo a los padres. De nosotros dependen muchas cosas, de papá y de mamá. Porque si nuestros hijos no nos ven a nosotros a hacer las cosas, la labor diaria de buscar del Señor, de leer la Biblia, hermano, de orar, de estar en comunión con el Señor, vaya, de estar en paz, pues porque puede ser que alguien esté leyendo la Biblia todos los días, pero no vive en paz, vive enojado, amargado. Entonces no está haciendo nada, es una apariencia, es un sepulcro blanqueado. No, hombre. Ya tenemos que ser cristianos, familias fuertes de Dios, que tenemos que madurar y crecer, aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Amén. Ya no podemos estar inmaduros. Como le digo, muchos parecen cristianos de cristal, hermano. Ay, pastor, porque son bien finos. No, hombre, ya le he dicho, se rompen fácil, no aguantan nada, por a la primerita se rompen, no son fuertes. Ya basta de eso, tenemos que como hijos de Dios, como familias de Dios, tener que ser fuertes en Él. Volvámonos al Señor y de seguro la felicidad, la alegría familiar va a empezar a aflorar. Escudriñemos
nuestros caminos y volvamos a Jehová. Aleluya. Amén. Hermano, este es el tiempo para volver al Señor. Amén. Para volver. Pastor, pero si yo ya soy cristiano, sí, volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor para que la alegría, si tienes gozo y alegría ahora, imagínate, un gozo y una alegría perenne, total, todo el tiempo. Ok, quiero darle un parcito más, déjame darle un parcito más ahí. Dice Hechos 3:25, dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero lo interesante aquí es que dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto. Oh, entonces, ¿sabe qué pasa muchas veces? Que hay familias que no han hecho el pacto con Dios. Pastor, ¿y qué es eso del pacto? Vaya, se le voy a poner una palabra que tal vez, para poderla describir de una manera más sencilla: compromiso. ¿Estás comprometido tú con el Señor? Amén. Mire, la señal visible de que hay un compromiso, secularmente, es un anillo, ¿verdad? Amén. Esa es la señal que hay un compromiso. Claro, yo sé que hay algunos matrimonios que están casados, que no tienen anillo, y que dicen: yo no necesito un anillo para decir que yo tengo un compromiso. Pero ¿no será que no tienes anillo porque no quieres que sepan que tienes un compromiso? ¿No sería tan fácil que te pongas tu anillo? Es que no me gusta, me aprieta. No, esto es... No puede ser así toda la vida. Pero bueno, ese es un pensamiento que me surgió. No sé si alguien nos estará viendo y tal vez ese es su sentimiento, pero un compromiso con Dios. Pero si ni compromiso con la familia tenemos, ¿cómo vamos a tener compromiso con Dios? Ay, que miren ellos cómo salen, yo no voy a estar ahí preocupando. Si no hay compromiso con los seres queridos, entre comillas, ¿cómo nos vamos a comprometer con Dios? Pero hay quienes están equivocados y dicen que sí tienen compromiso con Dios, aunque no tengan compromiso con su propia familia. No, eso no puede ser así. No puede ser. La Biblia nos enseña que no puede ser así. Con aquel verso que dice: si tú no amas a tu hermano que ves, no puedes amar a Dios que no ves. Ahí no hay vuelta de hoja, ahí está bien explicado. Entonces, un pacto, así como hizo Josué con su familia. Entonces, recuerda que en Josué capítulo 24, verso 15, dice: ustedes decidan a quién quieren servir, a quién quieren seguir, a quién quieren buscar, si a los ídolos o a Dios, pero yo en mi casa vamos a seguir a Dios. Mire, qué entereza, qué testimonio, qué decisión más buena. Decidió bien por él, pero también por toda su familia. Ese hombre tenía pacto. Así tenemos que ser nosotros, hombres de pacto. Así tienes que ser tú, hermana, mamá, mujer de pacto con Dios, de compromiso con Dios. Yo anhelo eso con todo mi corazón. Ahora, fíjese que esta palabra pacto se dice en el griego diateke, y esta palabra lo que significa es otorgamiento de propiedad mediante un testamento. ¿Por qué le puse el ojo a la palabra pacto? Porque entonces, fíjese, si yo tengo ese pacto con Dios, si yo tengo ese compromiso con Dios, voy a tener como resultado la bendición que hay al cumplir el pacto. Porque de nada me sirve, tengo un pacto, por ejemplo, por eso es que la Escritura dice: si tú haces un pacto con Dios, si haces un voto a Jehová, si haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirlo, hazlo pronto. Si dice la Biblia que hay que hacerlo pronto, hay que hacerlo pronto. ¿Por qué será? Como no estoy enseñando de eso, pero recuérdese que es una cosa seria no cumplir nuestros votos al Señor, nuestros pactos, nuestros compromisos. Cada quien sabe qué compromiso tiene, qué pacto hizo con Dios. Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas de esta, yo te voy a buscar todos los días. Padre, yo voy a... Y no lo haces. Hazlo. Bueno, ya estuvo. Todo el tiempo que se lo prometiste no lo hiciste, pero ahora sí hazlo. Hazlo ahora. Que no te llegue el tiempo donde tengan que venir y chequear el diateque, ¿verdad? El testamento, el pacto, o ver qué está pasando. Cuando dice otorgamiento de propiedad mediante un testamento, es decir que alguien murió.
Muchos hasta ahí dicen, Señor, sí tiene razón, ya, ayúdame, ya hoy sí, ya. ¿Cómo? Si ya se venció el plazo, se venció el tiempo. Como aquellos maridos que le dice a la mujer, ¿verdad? Están comiendo, cenando y de repente, ¡pum!, se fue la luz, ¿verdad? Qué raro que se haya ido la luz, quiero ver, y allá afuera, todos con las luces encendidas. Mi amor, ¿pagaste la luz? Sí. Se deja hasta última hora las cosas, ¿no? Tenemos que ser ordenados. Ahora, también, bueno, obviamente diateque significa pacto, testamento, pero la idea es esa, otorgamiento de una propiedad mediante un testamento. Ahora, si yo tengo este pacto con Dios, un compromiso con el Señor, el Señor me va a dar una propiedad. Le estoy poniendo el ejemplo del significado, ¿verdad? ¿Qué nos va a dar el Señor? Pues nos va a bendecir según el pacto que hayamos hecho. A Abraham le dijeron, en ti van a ser benditas todas las familias. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Abraham? ¿Cuál fue? Dios le dijo a Abraham, yo te voy a multiplicar. Solamente sé perfecto, sígueme, búscame, no te alejes. Ese fue el pacto. Y mire, y para probar el pacto, es que no es solamente de hacer el convenio, el pacto, ¿verdad? Te van a probar, me van a probar a mí si de verdad tengo pacto. Porque, ¿cuál fue la prueba del pacto de Dios con Abraham? Abraham, dame a tu hijo Isaac y ve y entrégamelo, sacrifícalo. Ay, hermano. Bueno, ahí hemos hablado de eso en otras ocasiones. Pero si hemos hecho un voto al Señor, cumplámoslo. Y quiero terminar con este me voy a despedir. Este le va a gustar. Salmo 22, 27. Dice, todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Fíjese entonces, que lo que se va a recuperar en familia es la adoración familiar. Amén. Que papá, mamá, hijos tengan un momento, no estoy diciendo yo horas, un momento de adoración, un momento de oración, sin rayar en lo obligatorio ni en lo impositivo. No, vamos a llegar a eso. Oh, quita para más. Mire, yo lo siento en mi corazón, lo siento así, hermano, que vamos a llegar a momentos familiares de adoración. Amén. Antes de que el Señor venga. Amén. Mire, este domingo lo invito mañana, que tenemos la clase de niños a la 1:30, ¿verdad? El programa de niños, pero el domingo voy a estar predicando la batalla genética, la batalla o la guerra de la genética. No se lo vaya a perder. Voy a hablar algo de lo que está pasando en este tiempo, porque realmente debemos no de preocuparnos, de ocuparnos más en nuestra vida delante de Dios. Entonces, lo que viene para las familias es esto, una adoración familiar. Amén. Una adoración, hermano, que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Y mire, la palabra aquí, adorarán, dice, todas las familias de las naciones adorarán. En el hebreo se dice shahah, y lo que significa es adorar, pero mire, ¿cómo? Postrarse. Aquí ya nos está diciendo, porque podemos estar adorando, sí Señor, pero aquí dice postrarse. Es como un rendimiento, ¿verdad? Bajarse, mire qué buena instrucción la que nos está dando esta palabra aquí. ¿Cómo debería de ser esta adoración familiar? Bajarse. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Inclinarse. Mire, el inclinarse es como en homenaje a la realeza o hacia Dios. Usted ha visto, ¿verdad?, cuando llega el rey o la reina, cómo se inclinan y todo, hermano. A veces para mí es un poco de idolátrico, ¿verdad? No un poco es idolatría, pero así es. Entonces imagínense cómo debe ser nuestro homenaje hacia Dios. Nuestra adoración en homenaje a Dios, postrados, bajarnos, inclinarnos. Y fíjese de que todo esto y termina con humillarse. Entonces, como estamos hablando, lo estoy haciendo desde el enfoque familiar, esta adoración familiar que se va a recuperar,
es de que ni tanto papá, ni mamá, ni los hijos debemos de creernos más que los demás. Ni tanto querer subyugar el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, o los papás a los hijos. No, todos humillarnos delante de Dios. Que teniendo, sí, eso sí, cada quien su posición, cada quien su lugar, sin usurpar ninguna posición, porque entonces ahí hay desorden. Y donde hay desorden, no hay bendición. En el orden hay bendición. Recuérdense que en Génesis nosotros vemos, dice, había caos y desorden. ¿Por qué? Porque no había un orden. Estaba desordenado, había caos. Pero cuando se quitó el desorden, se arregló, entonces vino, hermano, la luz del día, ¿verdad? Alumbró. Oh, qué hermoso. Entonces, mire, esto me gusta porque la adoración familiar, entonces, ¿cómo nosotros lo podemos ejemplificar? O sea que no teniendo mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener en familia. No me refiero hacia afuera, en familia. Tengo que decirlo, pero me perdonan los papás. Perdonar a los papás, pero muchos padres siempre piensan que son mejores que los hijos. O que siempre tienen la razón. Y no siempre nosotros como papás tenemos la razón. Tenemos que aprender a bajarnos al nivel de ellos y entenderlos. También espero que no se enojen los hijos, ¿verdad? Pero los hijos siempre piensan que los padres no tienen la razón. No, tenemos que aprender a bajar, tienen que aprender a bajarse, a humillarse. Entonces, si los dos los hacemos padres e hijos, una adoración familiar. Se me acabó el tiempo, ¿verdad? Pero creo haberme dado a entender acerca de la recuperación familiar, las cosas. Claro, hay muchísimas otras cosas que el Señor va a recuperar en los hogares, en las familias, tanto cosas espirituales como materiales, ¿verdad? Familiares. Pero si nosotros vemos acá estos ejemplitos que le puse y los logramos poner por obra, en práctica, le aseguro que nuestra vida va a ser diferente en familia, porque lo estoy enfocando en la familia. Así es de que si alguno de ustedes me entendió y recibió la palabra y la quiere poner por obra, yo voy a orar por ustedes. Nosotros aquí y ustedes allá. Padre, en el nombre de Jesús, pido que esta palabra sembrada, Señor, en este momento pueda llevar mucho fruto a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y al 100%. Señor, pido que las familias, tanto padres como hijos, Señor, puedan, Señor, tomar este consejo y por el Espíritu Santo llevarlo a ejecutarlo, Señor, ponerlo por obra, no solo hoy, no solo mañana, sino todos los días de su vida. Y ayúdanos, Espíritu de Dios, por favor, a que nuestra vida pueda estarse recuperando familiarmente. Las cosas que se hayan dejado, los hijos que se hayan alejado, atráelos con lazos de amor, de misericordia, Señor. Las cosas que como padres hayamos dejado, que las podamos recuperar. Que las cosas que como hijos hayan dejado, las puedan recuperar, para que entonces una familia, Señor, recuperada sea una iglesia recuperada, llena de bendición. Padre, yo como pastor bendigo las familias, Señor, que nos están viendo y los que nos van a ver, hasta donde llegue el alcance de mi voz. Bendigo las familias y te suplico que se cumpla la bendición, Señor, la promesa, el pacto que tú hiciste, es que en Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, y entramos todos nosotros, Señor, por ser hijos de la promesa, Padre. En el nombre de Jesús, dale crecimiento a la palabra y sobre todo, Señor, que podamos vivirla y ponerla por obra. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén. Amén. Y amén. Tal vez tú, amigo que nos ves, que no sabías nada de esto, pero entendiste, captaste la idea de cómo Dios quiere bendecirte a ti y a tu familia, y lo quieres experimentar. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador.
escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Hoy, aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro que a partir de hoy, en tu familia, primero tú, y después en tu familia, van a empezar a experimentar y a recuperar cosas que habían perdido. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Coster Avenue en Evanston, Illinois. Aunque como sabes, todos nuestros cultos son virtuales a raíz de lo que está pasando. Nuestro contacto es por medio de nuestras redes sociales. Te invito para que visites nuestra página web, página de YouTube, nuestra página de Facebook. En nuestra página web tenemos en la radio 24 horas, tenemos la videoteca, los temas para niños, para jóvenes. También tenemos los recursos, ahí hay unos recursos bíblicos para aquellos que les gusta estudiar la palabra del Señor. Bueno, en fin, tenemos la aplicación para sistema Android. Dentro de poco ya vamos a sacar el canal Únete TV también en sistema Android, una aplicación para que ustedes puedan estar viendo las prédicas, las enseñanzas o una televisión virtual las 24 horas, ¿verdad? En fin, hemos estado tratando de ponerle tiempo, esfuerzo, recurso necesario para que podamos llegar y alcanzar a muchos. No me resta más que invitarte mañana 1:30 de la tarde con el programa Cristo ama a los niños. Les invito a los padres de familia para que hagan ese esfuerzo, hagamos ese esfuerzo de que nuestros hijitos puedan ser bendecidos con un tiempito de palabra de Dios, de enseñanza bíblica, para que les quede en su corazón, ¿verdad? Hagan también el trabajo manual. Bendigo a los padres que hacen el trabajo manual y nos envían la foto. Qué precioso es, muy precioso, ¿verdad? Entonces les invito. Y el domingo, no te pierdas el tema que vamos a estar compartiendo: la batalla, la guerra de la genética. Amén. Así es que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.